visualizabas y veías todo esto que nos has enseñado, ¿no? Cómo tenía que ser con imágenes, el ambiente de cada una de las mujeres y demás. Entonces, claro, yo me estaba preguntando cuando cuentas esto, que todos los equipos, cómo también es importante conseguir que todos vayan en la dirección y aunque cada uno aporte, que no te vayas de la idea original. Claro. Porque vaya cada uno poniendo, esto que dices, claro, si es en constructivo y te dicen, no, pues esto no puede ser y esto lo mejora, pero que siempre continúe esa idea o ese enfoque para que no termine siendo un pastiche, que cada uno pone allí lo suyo. Y eso es fácil de conseguir, porque... Ese es el verdadero trabajo y lo más costoso. Es una permanente lucha y de volver a explicarlo, volver a ponerlo en común, volver a negociar por parte de ambas partes. También el director tiene que estar muy abierto a lo que pasa. O sea, no ceder en lo esencial es como también como cuando das una clase. No ceder en lo esencial, pero estar escuchando a los que tienes delante, porque si no te pierdes muchas cosas. Y te puedes perder también incluso lo que la realidad te da. Por ejemplo, en Inés, en Maribel, la idea estaba, lo fundamental de esto que habéis visto y tal, era sentir el calor del verano, el trigo, el picor, el sol. ¿Qué pasa? Llegamos allí, hacía un frío que pelaba y lo que había era viento. Pues hubo unos días de viento de vamos a parar, el viento es imposible, para sonido el viento es terrible, porque no puedes grabar, o sea, se satura todo y ya no se puede grabar diálogos. Pero hubo un momento que decimos, pues si hay viento, reconstruimos toda la historia para el viento. Entonces luego a ver cómo hacemos con el sonido y en postproducción ya veremos cómo hacemos para recuperar, y muchas cosas doblar, de Maribel, el sonido que no hay y para reconstruir además, incluso fortalecer ese viento que teníamos de verdad, fortalecerlo más en sonido, que ya sea un huracán. Pues bueno, también tienes que estar muy muy flexible a lo que pasa. O sea, que te exige mucho reflejo una película, sí. ¿no? Tener reflejos... Yo eso lo he aprendido mucho porque yo soy muy... y ir muy preparada, ir muy planificada, porque también tienes márgenes muy estrechos de trabajo, pero claro, una de las cosas, y esto lo decía siempre el director de fotografía, ¿verdad? Dice, la realidad se impone, y es verdad, luego llegas y puedes haber estado trabajando 6 meses sobre una escena y ese día la escena, por lo que sea, el actor, el sol, lo que sea, no, es de otra manera. Y tienes que ser consciente de esto es lo que va a haber, pues ya está. Sí, pero claro, tratar de conseguir que eso no desvirtúe. Exacto. Porque si llega un punto en el que dices, pues hoy no puede ser, pues hoy no exacto. puede ser, ¿no? Sin traicionar, exacto. Tienes que tener muy claro de qué es lo imprescindible, que eso sí que no se puede traicionar. Porque sí que en la película a mí lo que me transmitió es todo cuidadísimo desde el principio hasta el final. Entonces, dentro de que lo vayas manejando, que consigas... Pues ese es el verdadero trabajo y lo más difícil es permanentemente eso y volver y volver. Y hay un momento en que te agotas y en la postproducción otra vez, porque estás en montaje y dices, claro, si le damos cancha a esto, qué bonito, pero se nos va por aquí, se nos va por allá. Y yo, por ejemplo, en el montaje ya era agotamiento absoluto. Ya había veces que no veía nada. Y tiene que venir también otra gente a decirte, por aquí se va, la película tarda en arrancar, o la película tal. O sea, quiere decir que nos llegó a pasar. Y yo, además, es una cuestión que no... Esto con Belinchón, el del País, el periodista del País que lleva todo en el cine, era una de las cosas que más hablamos, ya que teníamos cuando la promoción de la película, me decían, estoy muy sorprendido que cuentes esto, y que también lo hace Rodrigo Cortés, el chico que hizo Variet, que este año hizo Luces Rojas, dice, pero sois otra generación, porque, bueno, era a propósito de que la película la pusimos en Valladolid, y además en Valladolid ganó un premio, muy bien, la recepción fue buenísima, pero nos dimos cuenta que era larga, y que la sensación, además eso, si estás abierto, enseguida te das cuenta. Sales de la sesión y dices, vale, sí, qué bonita, pero poquito, o sea, había que empujarla en determinados momentos la película, y dices, no puede ser, no puedes tener que empujar una película. O sea, que el espectador tenga... Sí que es verdad que no es fácil, le estás exigiendo cosas al espectador, no es una película de Jennifer Aniston donde venga, va, me siento y todo es... o Piratas del Caribe, no, le estás exigiendo más cosas, que ponga más cosas, que vaya a contrapié en los ritmos a veces del cine habitual. Entonces, si ya le exiges cosas, hay un momento en que ya no le puedes pedir que empuje. Y hubo un momento en que era larga. Y se dijo, pues la cortamos. Y de hecho hubo una reunión de los que éramos fundamentalmente amapola de vamos a cortar la película. Y era dramático también porque ya se había cortado mucho y porque todo lo que quitaras de ahí
ya era sacrificar argumento. Y de hecho se sacrificó argumento. O sea, una de las escenas que se quitó, que está en el tráiler, cuando le dice Violeta, sale como de un lago y le dice, no tía, ya estoy prometida. Esa escena no está en la película. Y era una escena muy importante donde ella la veías fatal, en un lago, tal. Le traía, además, había una historia del otro profesor, del profesor amigo que traía al chico, le traía al tío de Violeta, al abuelo, le traía libros de Freud. Le decía, mira a ver que lo que le pasa igual va por aquí, porque lo que no saben es que le pasa a la chica. Y está que si la cura con las flores, que si está deprimida, que le pasa. Y en esa escena salía lo de Freud, salía la tía diciendo, lo que tenemos que hacer con esta niña es casarla y punto. Y ella decía, no me pienso casar, yo ya estoy prometida con otro. ¿Con quién? Pues si el otro está dando clase en O sea, ahí se daba muchísima información, que era muy importante para recolocar a Violeta, que ahora se ha quedado más abstracta. Ahora eso no lo sabes. No sabes que la tía está obsesionada, por ejemplo, con casarla, que era una cosa que para mí era importante de cara a hablar de las mujeres, del machismo. No el machismo, era cultural y estaba dentro de, pero cómo eran las propias mujeres las que decían, no, lo que tenemos que hacer es casarla y vale tonterías. Y eso no lo dice el tío, lo dice la tía. Y eso era así. Entonces, para mí es importante que eso se supiera. Pero retardaba tantísimo esa escena que se dijo, fuera. Además, retardaba en un sitio en el que bajabas, venías del viento, después de no sé qué, de que se habían rapado el pelo, que era todo súper emocionante, y ahí daba un bajón, porque era tanta información, en bajón dramático, después de haber visto una música preciosa, no sé qué, bajón. Y era como, vamos a ser objetivos todos, a ver, vamos a ver la película, y era como, aquí, bajón, aquí da bajón. Y un amigo, y luego, claro, se lo preguntas ya a quien crees que me acuerdo que uno de los que más nos ayudó, o a mí más me ayudó, que es un muy buen compañero, es Miguel Ángel Mata, el director de... Y es uno de los que yo al principio le puse el montaje y digo, ¿cómo lo ves? Y dice, a mí, pues a él le gustó muchísimo, porque curiosamente, no, sí, pero yo creo que también por eso nos llevamos tan bien y nos solemos ayudar porque como no tenemos nada que ver, ves muy claramente lo que le pasa al otro, ¿sabes? Y te dices, es que esto de aquí no, la última vez me pasó muy bien y yo, pero ¿por qué tienes 4 veces la misma movida? Y yo, me dices, es verdad. Y yo, claro, sí, digo, claro, tienes que estar por ahí. Y me dijo, sí, pero que tienes 3 momentos que dan bajón. Y yo, ¿da bajón? Todo da bajón. Y dice, aquí da bajón. Y yo, es verdad, da bajón. Digo, lo que pasa es que a mí, en mi lógica del relato, era importante que estuviese ahí eso y se dijese eso y que el espectador lo entendiese. Pero en la rentabilidad de, vale, lo quitamos. Ahora, Violeta, hay cosas que no entiendes. Se queda como más... Es la que hay gente que dice, ay, pero esta chica sí, pero es que si a costa de eso la película se va a hacer larga, la gente se aburre y se empieza a retorcer en la butaca, vale. Entonces, bueno. Que es la importancia del montaje en realidad. Claro, es que y esto es una cosa que hicimos después de Valladolid, es decir, una vez que la película públicamente ya se había puesto y que se supo, o sea, hay que cortarla, ir a salas ya más corta, y yo me acuerdo pues eso, el tipo de país diciéndome, ¿y la cortaste? Y yo sí, tal. Y me dice, también el tipo dice, porque como que a los directores más mayores o de otras generaciones les dices que les toca su montaje y dicen que ni de coña. Y yo no, pero es que esto se trata es que esto es un ejercicio de comunicación. Si no llega el mensaje de una manera adecuada, no estás consiguiendo el objetivo. O sea, es que un relato es un ejercicio de comunicación. Entonces, ¿qué quieres contar? ¿A quién se lo quieres contar? Y cómo le está llegando. Entonces, bueno, pues estás todo el rato en ese ejercicio permanente en todos los niveles. Entonces, bueno, se cortó la película y ya pues se empezó un poco el proceso a pensar cómo, pues todo el trabajo, cuáles eran las ventajas, lo que estaba un poco explicando Eva, que os va a explicar mejor que yo, cómo era la manera de dar a conocer esta película. Es decir, una película que no teníamos presupuesto de marketing. Os cuento un poco cómo va la parte de la distribución. Si lo hubiéramos planteado 2 años después, no se hubiera hecho. Porque tal y como está todo ahora y como está el mercado cinematográfico, no se hubiera hecho. Esta película salió por varias razones. De armarla como proyecto. La película salió porque el guión, yo creo que plantea una historia que aquí no se había hecho de una manera que no se había hecho, porque hablábamos un poco de un relato